Hoy vamos a hablar de Invicto. Vamos a hablar de la historia de Marco Aurelio y por qué es un referente del estoicismo. También vamos a hablar sobre qué significa el autocontrol y la disciplina. Y por último, cómo aplicar el estoicismo en tu vida diaria. Bienvenidos al Bienvenido. episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bello, todo bello. Todo bien, todo bien. Estoico. Estoy Estoico, sí. contento. Yo no sé qué es lo que... Qué Qué hora que no bueno. había pensado jamás ese chiste. Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Todavía Marico, no qué tengo bueno. hijos. Todavía no tengo hijos, pero ya tengo los chistes de papá. Entonces voy por buen camino. Sí, exacto. Tú estás ahí en Ay, el ay, límite, weón. ay, ay. ¿Quieres Estoy tener hijos? contento. Verga, lanzándote al pozo aquí en ¿Qué? el Sí, la podcast. verdad Que sí. marico, hablamos después. La verdad sí, la verdad sí. Y lo hemos pensado bastante. Creo que tal vez pronto, tal vez pronto. Cool, Vas a cool, ser cool. tío, Vincenzo, vas a ser tío. Verga, qué loco, marico. Me siento viejo de repente. Bueno, marico, vamos a hablar hoy de Invicto. Eh, Me encanta. lo escribió Marcos Vázquez. El libro se llama Invicto. Logra más, sufre menos. Y es básicamente un libro bastante ligero sobre estoicismo, pero como siempre llevándote todos los ejemplos a la vida diaria. O sea, tipo, cita muchísimo a Séneca, a Marco Aurelio, a más referentes del estoicismo, pero es como bastante digerible, ¿sabes? No es un Ok. libro pesado, no es un libro antiguo, es un libro que tiene referencias de cómo, de objetivos modernos. De repente te habla sobre bajar de peso y tal, que eran cosas que bueno, Marco Aurelio no hablaba de eso, ¿sabes? Marco Aurelio estaba en una crisis con una plaga gobernando Roma, y este te lo trae Estoy un un poco poco gordo. a tierra. ¿Ah? Y decir, estoy un poco gordo, voy a bajar de peso. Exacto, es como que, Es, ¿cómo lograré bajar de peso de manera estoica y tal? De repente no, pero es verdad que, gracias a Dios, vivimos en uno de los mejores momentos de la historia de la humanidad, si no el mejor. Y nuestros problemas son eso. Así que, genial. Entonces, bueno, exactamente. habla un poco de eso, Y sufrimos casi que igual que Marco Aurelio que el tratando de Marco caernos Aurelio una con la paz. plaga. De hecho, ni siquiera igual, porque el bicho era estoico de verdad, full, Sí, y no sufría tanto como nosotros. tal cual, pero para eso Exacto, estamos aquí. exactamente. Entonces, bueno, es un libro casi de temas de filosofía, pero te ayuda un poco a entender como esos pilares del estoicismo a través de ejemplos que son bastante accesibles, pues, para uno entenderlo. Entonces, bueno, lo primero del libro que a mí me gustaría hablar es el estoicismo como herramienta para la vida. Yo sé más o menos que tú conoces sobre el estoicismo. ¿Qué es lo que a ti te gusta del estoicismo que tú consideres que aplicas, por ejemplo, que te gusta y tal? O sea, ¿por qué leíste sobre eso? ¿Por qué quisiste aprender alguna vez sobre eso? ¿Qué te inspiró? Mira, una de las cosas que más me gusta, la verdad, es que funciona. O sea, la verdad es que Ok, funciona. ok, Y recuerdo en episodios anteriores, por temas de ansiedad, conté que terminé en una clínica por temas de ok, ataques de pánico, ansiedad, casi hipertensión y demás. ok, Y en ese momento yo empecé a buscar, porque estaba desesperado, empecé a buscar maneras externas ok, de aliviar eso, maneras externas de aliviar eso, medicamentos, etcétera, que al final, dentro de todo, obviamente el medicamento te calma los síntomas, pero no la causa. Hasta que, honestamente no recuerdo el momento exacto, pero que empecé a leer sobre temas de estoicismo y a practicarlo realmente. Llevo como unos 3 años aproximadamente en el tema y siento que todavía me falta mucho. claro, Eh, pero cuando lo empiezas a aplicar, lo empiezas a internalizar, te das cuenta de que el problema no está afuera, está adentro. exacto, Eres tú mismo. Y más que el problema, no el problema, la solución, realmente. exacto, Entonces, por ahí va, y de hecho lo que más me gusta es que te hace aprender de ti mismo, te hace conocerte y cómo reaccionas ante las situaciones, el, cuál es tu forma de pensar frente a las cosas y te enseña, que es clave
el tema del estoicismo es la clave, eso va sobre el libre albedrío, que al Claro, final ese libre albedrío es la toma de decisiones que es lo único que puedes controlar, que es tu claro, mente. No puedes controlar ni siquiera tu cuerpo al 100%. exacto. Entonces, es eso, cuando de verdad lo entiendes y lo aplicas, es una locura a nivel de calma, de Es, paz, de es templanza en ese brutal sentido. porque literalmente la forma en la que te motivaste para leer de eso y el descubrimiento es lo que enseña y cómo lo enseña Marco Aurelio. Evidentemente llevado a otro punto, que es una de las cosas que habla en el libro, que es que, claro, este fue un sí, emperador, tal, gobernante, no sé exactamente cómo se diga, de Roma, que, que vivió épocas muy jodidas. O sea, él vivió que sí, temas de guerra, temas de traiciones, temas de plaga, y sobre todo en la época de la plaga esta, que fue la gran plaga de Antonino. Es, duró como tipo 15 años y la vaina fue un desastre. Y ahí es donde él más demostró el pensamiento estoico que tenía. Y lo podemos ver porque escribió un libro que se llama Meditaciones de Marco Aurelio. Sí, Que de hecho, después de espectacular. Invicto, es el libro que me quiero leer de estoicismo porque siento que ese sí va a ser más pesado, más profundo, Sí, pero me va a hacer reflexionar bastante más sobre el tema. sí, Y teniendo ya la base del libro de Invicto, como que voy a poder entender mejor a qué cosa se refería Marco Aurelio en ese libro. correcto. De hecho, yo lo empecé a leer Ok, en inglés. Yo leo la mayoría de los libros que leo en inglés, pero ese no pude por o sea, el lenguaje que utiliza es incluso claro, difícil entenderlo en español. exacto. Entonces, es interesante. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay una historia en la que, bueno, básicamente lo del tema de la plaga, porque claro, él vivió muchas cosas, ¿no? Pero justamente cuando hablan de lo de la plaga, eso fue un desastre demasiado arrecho en Roma. O sea, la gente se moría por montones, porque claro, imagínate la época. Esto fue tipo 120, 180, por ahí después de Cristo. Entonces, claro, cualquier plaga que podía ser literalmente, no sé, sarampión o algo así, pues mataba a demasiadas personas en esa época. Y claro, él era emperador. Lo que le recomendaba a todo su círculo era retirarse, resguardarse, asegurarse, vivir como, o sea, aprovechar la posición que tenía, porque él debía seguir vivo para seguir gobernando por encima de la plaga y por encima de su pueblo y por encima de todo esto. Entonces él ahí demostró que sus pensamientos no solo eran pensamientos, sino que lo demostró con acciones. Y literal no se resguardó. O sea, el bicho siempre se mantuvo como en primera línea, buscando la manera de enfrentarse a todo este tema de la plaga. Y no solo, o sea, porque él no podía controlar que la gente se muriera. Tampoco podía controlar la plaga como tal, si se distribuía o no. Pero él podía controlar cómo reaccionaba ante eso. Claro, Y entonces en Meditaciones él explica todo ese, digamos, toda esa reflexión de lo que él hizo y cómo eligió ser para poder enfrentarse a todo eso. O sea, cómo elige actuar ante la situación. Entonces eran reflexiones sobre eso, porque él dice como que hay una frase que dice que era algo así como no pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre, solamente sé uno. exactamente. ¿Entiendes? Es como que muchas veces hacemos demasiadas reflexiones y demasiadas cosas y tal, pero luego no aplicamos realmente eso. Y pasa, Entonces, pasa esa es una muchísimo. de las cosas que él hacía. Pasa mucho. Y de hecho, y siempre las conversaciones es interesante que puedo tener con mi hermano, o con mi esposa, o que teníamos en su momento, acá también, eh, es ese tema, es, no, bueno, pero es que una buena persona debería hacer esto y esto y esto. Es que lo ideal de una vida exitosa es esto, esto y esto. Y es Claro. que deberíamos hacer esto y deberíamos y deberíamos y deberíamos. Y es, brother, haz. Exacto. ¿Sabes? Y creo que de hecho este mismo haz lo he dicho en otros episodios, pero es clave. ¿Sabes? Es clave y es,
si tienes una preconcepción de lo que debería ser una buena persona, un buen hombre, y eso está bueno, hazlo. O sea, sé ese buen hombre. Exactamente, Más allá exactamente, de decir y pensar y teorizar, hay que hacer, hay que actuar, hay que hacer la tarea y en ese momento te vas dando cuenta de lo que funciona y lo que no, realmente. exactamente. Entonces, él literalmente dice como que, bueno, en el libro, mejor dicho, se dice que lo que tendrías que preguntarte es, en determinadas situaciones, ¿qué haría un hombre bueno? Según Ujú, tus conceptos y tus percepciones. Y luego, en vez de quedarte discutiendo en eso y pensando solamente en eso, solamente hazlo, literalmente. Entonces, claro, eso lo que da la vuelta es que al final no podemos elegir lo que no sucede, pero ujú, sí podemos tener esa libertad de la que tú hablabas, ese libre albedrío, de poder decidir quiénes seremos, cómo vamos a ser, cómo vamos a actuar. Entonces ahí empieza como el mensaje del estoicismo desde la historia de Marco Aurelio. Porque al final de su vida, él murió por la peste. O sea, todo lo que él quiso enfrentar y salvar, él no tuvo miedo a la muerte. Él tuvo claro, aceptación y dijo, o sea, usó su vida con con un propósito que era como mientras pueda estar vivo, seré un buen hombre. O sea, mientras pueda estar aquí, viviré como quiero vivir. Entonces correcto. tuvo como esa libertad. Y era como no actúes como si fueras a vivir 10.000 años, sino más bien, mientras sea posible, haz lo que de verdad creas que debes hacer. Entonces, claro, él fue aplicando esto durante muchos años y no le tuvo miedo a morirse, no le tuvo miedo a enfrentar la plaga, no le tuvo miedo a lo que dijera la gente, no le tuvo miedo a su círculo cercano. Él fue literalmente estoico. O sea, permaneció en sus ideales de forma inamovible. Y eso es burda de hecho y conecta súper bien con la segunda parte del episodio, que es el autodominio y la disciplina como clave del éxito. Y esto lo venimos hablando últimamente. En los dos últimos episodios hemos tocado el tema de la disciplina, pues en el estoicismo no es diferente. Y Ser parte disciplinado es parte sí, esencial de ser estoico. del tema del estoicismo. O sea, es Exactamente, sumamente clave y sobre todo en ese tema de controlar lo que realmente está en tu control. O sea, de exactamente, controlar no, de entender lo que realmente está en tu control. exactamente. Y hablaba de que la autodisciplina te da la verdadera libertad. Porque muchas Ujú, veces creemos que la libertad es hacer lo que me dé la gana en el momento que me dé la gana. Pero ahí, más que libertad, eres como eres medio un esclavo de esclavo tus de tus impulsos, impulsos. exactamente. De esos deseos que tienes, que son impulsos, que son momentáneos. Y nunca te permiten lograr una verdadera libertad. Porque nunca Claro, te claro, permiten avanzar lo suficiente para poder experimentar las experiencias que realmente puedes experimentar con libertad. Y esto correcto. hablando a nivel eh, filosófico, como a nivel económico, como a nivel físico, o sea, como a nivel de muchas cosas. Hay personas que, no sé, a nivel físico, que no pueden correr mucho durante mucho tiempo y hacer esas cosas. Entonces, eres esclavo de tu situación, pero luego, como eres esclavo de tus impulsos, nunca logras salir de la esclavitud de esa situación, porque permaneces dentro de una situación siempre. Es que es Igual con bastante temas común. económicos. No, y es demasiado común esa percepción, demasiado, demasiado común esa percepción y de hecho lo hablaba con una persona, creo que hace como unas 2 semanas, y sobre todo con la aplicación de metodologías de seguimiento en la empresa. Y Ok, la persona comentaba, oye, está buenísimo todo lo pero inconscientemente lo decía de una manera despectiva
a la disciplina y a la metodología. Bueno, está buenísimo todo lo del control, pero es mucho control. Control, control, control. Pierdo, siento que no tengo libertad. Y Claro. claro, es sumamente común, ¿sabes? Incluso lo digo abiertamente, es un error sumamente común, porque al final, si no tienes esa disciplina, eres, y tal cual como dijimos, esclavo de tus impulsos, sientes que tienes una libertad porque puedes hacer lo que quieres hacer cuando te da la gana, entre comillas, pero Entre realmente, comillas, enorme, ¿no? pero realmente es todo lo contrario, porque no eres feliz en ese sentido, no eres feliz, Claro. no tienes ni siquiera el control, realmente tu vida está completamente fuera de control en ese sentido, Claro, realmente. porque estás como también en un sitio en el que o sea, tú no eres el que controla tu vida. O sea, la controlan muchas cosas alrededor por la situación en la que estás. Y la única Correcto. manera de poder experimentar, y voy a detallar un poco más eso, es como cuando, ponte, tú trabajas en un sitio que más allá de que te guste o no, o sea, el que controla lo que tú ganas es tu jefe. Después, los que controlan lo que pagan impuestos, no sé qué, es el gobierno. Las leyes, el gobierno. Como que todas las cosas las controla tu entorno. Entonces hay cosas que tú no puedes controlar, pero hay cosas que sí. Y si no te enfocas en esas que sí puedes controlar, nunca vas a controlar nada. Correcto, Porque no puedes correcto. controlar lo de fuera y no pones el foco en controlar lo de adentro. Entonces, literalmente es el menor, o sea, la menor cantidad de control posible que puedas tener es esa situación y eso es todo lo opuesto a libertad. Correcto. Y todo parte, y de hecho es, eh, si no es parte, es la meta del estoicismo, es encontrar la verdad y aceptar la verdad. Claro, ¿Cuál es la realidad en todo momento? O sea, la realidad cuando tú dices, coño, soy libre, puedo hacer lo que yo quiera, en momentos de creatividad, lo que sea. No, 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 no. Esa no es la realidad. La realidad es otra. Tienes que encontrar cuál es realmente. La exacto. realidad es que hoy tienes una situación que no la estás viendo de manera real, o si la estás viendo no la estás aceptando. Entonces el día Exacto. que la veas y la aceptes, vas a poder tener esa tranquilidad y esa paz, porque eso es lo importante. Al final eso es lo más importante de buscas la verdad, buscas la realidad, aceptas esa realidad y trabajas en torno a eso. ¿Qué es lo que tú dices? Oye, que los impuestos en España es una locura, los impuestos en España, sí, los impuestos en España son una locura, pero estoy seguro que hay mil y un formas legales e ilegales, no estoy promoviendo ninguna de las dos, de no tener que pagarlos. O sea, no, bueno, es que si soy autónomo aquí y allá, tal, no sé qué, hay mil y un formas. En vez de quejarte, es tu realidad. Si tú estás allá y estás viviendo ya es tu realidad. O trabajas para disminuir esos impuestos de alguna manera, o trabajas y no importa, te caen tus impuestos, o buscas una manera de no hacerlo. Entonces, Exacto. al final es eso, o sea, acepta primero tu realidad en vez de quejarte de la realidad, de ese contexto exterior que te afecta, claro, siempre te afecta, pero es que está en ti. O sea, Exactamente. igual en todo, bueno, pero es que la situación económica está heavy, por eso es que no, verga, por eso es que no hay trabajo. Busca, o sea, busca la Exacto. manera, busca la vuelta, no te canses. Y ahí entra el tema de la resiliencia. Sí, Incluso con eso mira, económicamente, búscale la vuelta. O sea, si hay personas que lo hicieron, ¿por qué tú no? tal cual, tal cual. Y hay personas que han hecho eso de diferentes formas, de muchas formas. Y luego hay personas, o sea, que incluso la limitante no tiene por qué estar allí. O sea, tú también te pones esos propios límites viendo qué es lo que Ujú. realmente controlas y lo que no. Porque tú crees que de repente no controlas el cambiar de país y eso sí puede que esté bajo tu control. Correcto. Entonces, al final es como que sí hay mil y un formas de darle la vuelta a una situación y depende, en su gran mayoría, es de cómo actúes en respuesta a la situación, no de la situación en sí.
es lo que tú dices, no, lo importante no es cuántos son los impuestos en España, sino cómo reacciono yo a eso, de qué manera intento que eso no me afecte, cómo hago para producir lo suficiente para que no me duela pagarlo, y si no es la vía que quiero, cómo hago para cambiar la situación. Pero todo Claro. eso sí está en mi poder. El, la tasa impositiva del impuesto aquí no está en mi poder. Entonces No, ahí no y es es una donde tengo que realidad. poner el foco. Y ahí es donde la mayoría de personas, Pon el incluso foco. yo a veces, pone el foco. O Claro. sea, yo he tenido esa conversación porque ahorita hubo como un tema de cambios impositivos y tal. Y fácil en febrero he tenido esa conversación 10 veces, ¿sabes? Entonces es como, si me hubiese ahorrado todo ese tiempo y hubiese dado vueltas más bien para ver cómo hacía para producir más dinero, para que no me afectara, o producir menos y tener diferentes ingresos, o buscar alguna manera de resolverlo, no estaría tanto tiempo metido en el problema, sino en la reacción al problema. Como Correcto. Y dices en tú, lo que con te enfocas resiliencia. crece. Y Claro, un y en lo que te ejemplo, enfocas crece. bueno, exactamente. Ujú. Y un ejemplo brutal de resiliencia y de ese foco del problema es un libro que también vi hace poco, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero sé cómo se llama la persona que lo escribió. Es como una especie de medio autobiografía. Creo que se llama El hombre que busca que buscaba un sentido o que buscaba el sentido, algo así. El hombre en busca del sentido. Pero bueno, se llama Víctor Frank y fue una persona que en 1942 él era austriaco y fue deportado junto a su esposa, a sus padres y a su hermano. Fue al campo de concentración nazi. Pasó por tres, de hecho. Solamente me acuerdo del nombre del de Auschwitz. No sé cómo se llamaban los otros dos. Y en ese proceso, él estuvo durante 3 años, lo que quedaba del tema de la guerra, en situaciones fatales. Murió la esposa, vio cómo se llevaban a sus padres también a- al tema del holocausto, los mataron. Y su hermano murió en otro campo de concentración también. Y él cuenta un poco toda esa historia. Y él al final logró salir de allí. O sea, con todo y que pasaba un maltrato terrible, evidentemente los golpeaban, los forzaban a trabajar, pasaban hambre extrema, les daban que sí, él cuenta en el libro que le daban que sí, un pedazo de pan y una sopa aguada ahí todo el día, mientras tenía que hacer trabajo 8 10 12 horas de trabajo forzado. Evidentemente dormían como el culo y tal. O sea, pasó tres años en ese proceso, pero no murió. Logró salir de ahí. Y para él, el secreto era, él como que logró entender que aquellos que tenían un porqué Ujú. lograban resistir de manera diferente las mismas situaciones. Y cuando él se dio cuenta de eso, de que habían personas que vivieron ese proceso con él, que tenían proyectos, que tenían la esperanza o el propósito de volverse a reunir con una persona especial, que tenían una meta clara en su vida, que tenían como un propósito, él se dio cuenta como esas personas, frente a las personas que no lo tenían, resistían más tiempo los mismos maltratos y las mismas situaciones. Correcto. Y ahí lo que él notó, más allá de eso, que evidentemente eso es la clave de lo que él vio, es que entonces lo importante no era solamente la situación. Porque si lo importante hubiese sido la situación, la gente con propósito no hubiese resistido más que la gente sin propósito. Correcto. Él se dio cuenta que la forma en la que te enfrentabas a la situación, según tus propósitos, cambiaba la situación y cambiaba la esperanza de salir de allí o la esperanza de seguir con vida. Entonces, claro, él entendió que dependía muchísimo de la mentalidad para poder salir de allí y se enfocó en desarrollar eso. Él dijo, si esto funciona así, tipo después del primer año, si él se dio cuenta que eso funcionaba así, el resto del tiempo se dedicó a buscar propósitos, se dedicó a entrenar esa mente
a tener ese autocontrol de no querer rendirse, Correcto. a tener esa disciplina de que incluso en medio de la incomodidad, él tenía que seguir haciendo lo que tenía que seguir haciendo. Y eso es lo que él relata después, que fue lo que pudo hacer que él soportara todo lo que soportó y que luego pudiese escribir el libro ese que escribió. Entonces, al final, lo que él dice es, aquellos que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. Y eso cuando Es lo leí fue correcto. como, "Ver, es, es arrecho, es revelador porque, o sea, es lo que hablabas, es el tema de la resiliencia, pero me parece inspirador y muy arrecho la forma en la que te das cuenta, pero la forma en la que te tocó vivirlo, que fue a través de la Correcto. comodidad absoluta y probablemente de las más grandes de la historia, ¿sabes? Sí, Entonces, aprender eso en ese proceso, sacar un conocimiento, salir de allí con unas revelaciones de vida de manera positiva, habla demasiado de la capacidad que tenemos emocional y mental para poder enfrentarnos a situaciones y tener resiliencia. bueno, ojo, y creo que caso evidentemente cercano, brother, tú estuviste 11 días en terapia intensiva Exacto. Sí, sí, sí. Tal y, cual. y vuelto ñoña, ¿sabes? Tal cual. Y si no hubiese tenido Tenías, ajá, probablemente propósito de superación, de mejorar y tal, no me lo hubiese tomado con la facilidad con la que me lo tomé desde el principio, porque eso también es algo interesante que he hablado con temas de psicólogos, que es cómo se me hizo, entre todas las comillas que caben, ¿no? Cómo se me hizo tan fácil. Y es que, claro, desde el principio yo tenía como mis propósitos de volver a las cosas de mi vida normal. O sea, como que fue un accidente, correcto. pero no un fin. Ujú. O sea, no fue el fin de algo, fue un bache, un accidente y tengo que recuperarme. Entonces, poniéndole el propósito desde el principio, perdí el foco total del problema. De hecho, Claro. yo vine a tomar conciencia de la magnitud del problema un año después, porque todo mi foco estaba en el propósito, literalmente. Ujú. Y sí funciona. Evidentemente, la idea, que yo entiendo que es difícil, la idea es entenderlo sin tener que pasar por el problema de esa magnitud. Pero lo que también puedes hacer es que sin importar la magnitud del problema que tengas, intentes afrontar ese problema con ese propósito. Con ese Como propósito, hizo tal cual. el Víctor Frank, como hice yo en mi momento, y de verdad que funciona. Me acuerdo que Correcto. en el episodio que hablamos con la psicóloga, ella dijo, lo que tú tienes es resiliencia. Y en verdad eso a mí me Ujú. quedó full desde que Sí, lo hablamos el año pasado. sí. Y me di cuenta que haciendo análisis y cada vez que leo sobre el tema, digo, sí, en verdad es resiliencia porque esa capacidad de adaptarse a la situación es lo que me permite a mí vivir una vida genuinamente feliz en una situación en la que la gente no puede entender cómo eso es posible. Ojo, y te lo digo también, y en tu caso, o sea, te lo digo yo desde afuera que lo he visto, todas las personas tienen ego al final, Mm. pero en ti funciona de una manera distinta, Ok, realmente. Tú, tú consideras, hay algo más grande que tú en muchas cosas, y es la vida, es la familia, porque de hecho, y creo claro. que en tu caso específico, creo que la familia ha sido uno de los motores más grandes, tus hermanos, tu Sí, papá, tu mamá, y tu comunidad dentro de todo, porque en ese momento los amigos, tus primos, tú eres una persona súper familiar y para ti la familia y las personas en su conjunto son más grandes que tú mismo. 100%. Entonces, eres muy humilde en cuanto a eso, o sea, no tienes ego en cuanto a eso, tal vez en otras cosas sí o no, eso lo veremos en otro episodio, porque de verdad ese Exacto. libro es buenísimo. Eh, y eso es lo que te da el propósito, realmente. Claro. Tú trabajando, tú estando en Multipro, para ti
el cliente multipro de la empresa es algo que tú ves más grande que tú. cien por En el ciento equipo de baloncesto en su momento, todo. Entonces, esa capacidad cien que por no todo el ciento mundo la tiene y que realmente lo que hace que no la tengas es el tema del ego, que, y los estoicos lo trabajan mucho también, muchísimo, Claro. porque al final el ego es el origen de muchos de los males, sino de todos. Eh, esa es la capacidad que te hace ser resiliente. Eres Claro. resiliente porque sabes que hay algo más allá y aceptas muy bien lo que te toca. Es como, brother, me tocó, Sí, ¿sabes? Subí en burro en unas escaleras allá en Turquía, literal. tal. Bueno, vamos a darle, se nos fue el transporte, se nos fue. O sea, qué carrizo, el burro vino, me salvó, tal. Ahorita tienes que poner la Tal fotico cual. tuyo con el burro Con para que el la gente la burro. vea. Hecho. Este, pero es eso, Sí. realmente. Entonces, y fíjate que y uniéndolo con la historia de Víctor, digo Víctor como si De fuese el Víctor. pana Está Víctor, bien. Pana Víctor. el pana Víctor, duro, o sea, duro porque al final es un tema de mentalidad, o sea, es un tema de Claro. mentalidad, es un tema de resiliencia y es un tema de propósito, hay algo más grande que tú y no recuerdo qué libro era, honestamente, pero el libro decía, sobre todo por temas de mindset, eres un dios entre dioses. Mm, Y sobre todo por el tema de también valorar las demás personas y lo claro. interconectado que está el universo. Entonces, eres algo grande, pero al mismo tiempo eres algo sumamente diminuto dentro de todo lo que es el universo completo. Y ese propósito de más allá es lo que te hace, brother, o sea, seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Es esa Sí. resiliencia, es ese que si lo pudiésemos aplicar en la vida diaria, sería ideal, de hecho, y yo todos los días me leo diario estoico. Fíjate que toca la de hoy, tiene su fecha, es brutal. Y yo creo que va por ahí. O sea, me gustaría, y si estás de acuerdo, dar algunos tips de que se pueden aplicar en esa vida diaria, en esta vida diaria, que te puedas llevar y tú dices, ok, hoy escuché el episodio de cien por estos ciento panas, me encantó el chiste de estoy contento, yo no sé qué es lo que siento y quiero estar contento yo también, Exacto. como estoy contento yo también todos los días. ¿Tienes esos tips? Brutal. Sí, sí hay algunos tips que da el libro, porque el libro nuevamente es como muy práctico. Y me hice una listica en su momento de los tips que tenía, entonces la estaba buscando y la rescaté y me la puse aquí. El primero es la visualización negativa, que a veces es como que queremos evitar eso porque sobrepensar demasiado cosas negativas nos puede hacer sentir mal, pero la verdad es que posicionarte muchas veces en el peor escenario te ayuda a prepararte para que lo que sea que ocurra lo puedas afrontar. Es un poco como cuando conté lo de las cejas de lado. Esa. Exacto. Que me puse todo como súper a ver las cosas más negativas que pudieron haber pasado y eso disminuyó el problema. Pues esas cosas se pueden hacer un poquito con anterioridad siempre y cuando no generen un estrés y sufrimiento real, Claro, sino desde la aceptación de que eso puede ocurrir y si ocurre, tampoco pasa nada porque tú puedes actuar, o sea, tú decides cómo vas a actuar frente a eso que ocurre. Entonces correcto. es intentar no llevarlo a nivel ansiedad de imaginar mil futuros desastrosos y volverte mierda emocionalmente, sino de una manera estoica y controlada. Eso sería una buena práctica. Otra buena práctica que noté en su momento fue el diario estoico, que es un poco lo que estás haciendo ahora con el libro, pero también que lo puedes llevar en su momento como hizo tanto Marco Aurelio como otras personas famosas del estoicismo, que es simplemente en tus días llegar al final y tener reflexiones de has actuado de manera estoica, Mm, solamente para tener claridad en ese proceso, para que no sea algo que hiciste y ya se te olvidó, sino reflexionar un poco sobre cómo estás viviendo, si estás siendo un buen hombre.
Más allá de pensar cómo y cómo debe ser y tal, piensa, hoy fui un buen hombre, hoy fui una persona estoica, hoy me enfrenté a mis problemas como quise. Cuando la respuesta sea no, no te castigues. Cuando la respuesta sea sí, no lo celebres. Simplemente ten conciencia de que si lo vas haciendo, no lo vas haciendo. Correcto. El tercero es uno que tú dices muchísimo y puede venir del estoicismo o de tu forma de ser, porque tú eres una persona así, es practicar mucho la gratitud. O sea, lo hemos hablado millones de veces, pero valorar lo que tenemos, valorar nuestro entorno, esas personas, esas cosas que son importantes y ya forman parte de nuestra vida, hace que tengas al final del día, si de verdad lo practicas de forma sincera y transparente, terminas dándote cuenta que tienes más de lo que necesitas. Y casi cualquier persona que haga el ejercicio de manera consciente, lo más seguro es que termine en ese punto. Nuevamente Correcto. hablando de necesidad y no de deseo. Puedes desear mil millones de cosas, pero probablemente ya tienes lo que necesitas. Y eso te va a ayudar a actuar de manera estoica, porque quitas un Correcto. montón de presiones, responsabilidades y cosas sobre ti. Entonces, Y eso estaría muy bien. de hecho el tema del agradecimiento eh, ayuda mucho a mantener una visión positiva de lo que está pasando. Ah, hay muchas personas que lo que hacen el día a día es quejarse. Y es quejarse porque es todo lo contrario del agradecimiento en el que se enfoquen en ver todo lo negativo. Cuando agradeces constantemente, va a llegar un punto, porque al principio tú agradeces, bueno, agradezco que tengo teléfono, que voy en carro, que no sé qué, que estoy vivo y tal. Pero llega un punto que empiezas a agradecer que, mira, tengo un bolígrafo para escribir. Hoy almorcé lo que quería almorzar. Y Claro, te acostumbras a ver todo lo positivo en la vida claro. y eso te da una visión muy distinta y te produce más. Cuando estás más agradecido, cuando estás más conectado con el agradecimiento, produces más. Cuando digo produces, produces bienestar, realmente. Ujú. Sí, 100% de acuerdo. El siguiente sería mantener la calma ante la adversidad. Entiendo que muchas veces puede ser complicado, pero intentar practicarlo de manera consciente hoy, o sea, que tengas un problema ahora, pam, te reúnes, mira, explotó tal cosa, problema, hay que resolverlo, vale. Aunque parezca que todo se está jodiendo, haz lo posible por mantener la calma. Practícalo de forma consciente. Te aseguro que no lo vas a lograr hoy. Te aseguro que mañana tampoco. Y va a ser complicado. Pero la semana que viene vas a empezar a notar cambios. Sí, Si sigues haciéndolo de manera consciente. Y así, a largo plazo, vas a poder lograr cambiar el enfoque y mantener la calma en problemas que de verdad son grandes. Y ese poder, esa forma de ser, que es estoicismo, aplicado a problemas, te soluciona muchísimo la vida y la forma de afrontar esos problemas. Y el último consejo que doy es ponte en situación de incomodidad. sí, O sea, las situaciones de incomodidad son las situaciones que te hacen crecer. Ellos en el libro ponen tres círculos. Ponen un círculo muy amplio que dice peligro, otro un poco más cerrado que es incomodidad y otro en el centro que es confort. Ellos dicen, tienes que procurar pasar la mayor cantidad de tiempo posible en el círculo de incomodidad. sí. Si Es te donde quedas en el creces. confort, nunca vas a avanzar. Si te pones en peligro, es un riesgo que no deberías tomar. Pero si te pones en incomodidad, lo más seguro es que vivas una vida bastante plena de crecimiento, de autosatisfacción, de logros, de un montón de cosas que son las que quieres, aunque no lo sepas. Ejemplo, pararse temprano, hacer ejercicio, bañarse con agua fría, comer algo que no te encanta el sabor, pero que es bueno para tu cuerpo, que te nutre, leer un libro. No, que eso me aburre. Lee el libro, ponte 15 minutos al día y lee el libro. Esas pequeñas cosas que parecen incómodas son las que te permiten progresar.
Luego puedes ir avanzando en cantidad de incomodidad sin llegar al peligro. Y Exacto. eso te va a permitir avanzar más y más. Entonces, haz lo posible por estar en el círculo de la incomodidad. Ese sería como el último tip o consejo que pueden hacer a partir de ahora mismo. Me gusta. Y si conocen a alguien que esté sufriendo, si conoces a alguien que se siente incómodo con la vida, o si ustedes mismos lo sentían, vieron este episodio, aplicaron algo, les funcionó, compartan el episodio, compártelo, mándaselo a Exactamente. alguien. De hecho, ni siquiera la gente, hay veces que está sufriendo, ni siquiera lo notas, ni siquiera lo dice. Envíaselo a alguien, a esa persona que tú dices, yo quiero a esta persona, yo valoro a esta persona, escucha esto, léete el libro y dale play. 100%. cien por Me ciento. encanta. Bueno, Buen episodio, buen episodio. Bueno, nos ci vediamo, vemos. Vincenzo. Cuídese.